¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es un gusto para mí conducir este programa. Soy su amigo Juan Negrete y agradezco a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario y conductora en lo general, porque tenemos la presencia de un gran amigo, de un gran abogado en toda la extensión de la palabra, que conocedor del tema que vamos a hablar, y pues que realmente su reputación, solo escuchar su nombre ya lo precede de muchos antecedentes importantes. A mí me gustaría decir que el doctor José Óscar Valdés Ramírez fue recientemente titular de la Unidad de Delitos Fiscales y Financieros en la Fiscalía General de la República. Cuenta con un doctorado en Derecho Constitucional y Ciencias Penales, cuenta con 7 maestrías, ha sido reconocido con poco más de 20 doctorados honoris causa. Vaya, realmente es un hombre que conoce de la materia, tiene una gran trayectoria en la materia constitucional, amparo, penal y sobre todo fiscal. Pues vaya, yo no quiero comerme el tiempo que le resta a nuestro querido invitado, por lo cual le doy la más cordial bienvenida, querido doctor. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Pues mira, primero que nada, un tema que está en boga en este momento, los factureros, ¿no? Sí. Se reformó la Constitución, el artículo constitucional ya habla de prisión preventiva oficiosa y está hablando del delito de delincuencia organizada para la facturación. Y a raíz de ahí, pues ha venido una serie de temas muy delicados en materia penal, porque mucha gente no entiende que una cosa es la materia fiscal y otra la materia penal. Por ejemplo, tú puedes, cuando tú cometes una conducta administrativa, la que sea, la que tú me digas, aunque tú pagues en el SAT, la conducta penal ya la cometiste. Y eso es lo que mucha gente luego no entiende. Si no es que yo ya pagué, sí, pero la conducta ya la hiciste. Una cosa es que te regularices ante Hacienda y otra cosa es que la conducta penal ya la cometiste. Eso es lo que mucha gente no entiende. Entonces, en materia fiscal, mucha gente se confunde, pues dicen, yo ya pagué, yo ya estoy bien. No, a ver, la facturación que hiciste, el delito ya lo hiciste. Ya está consumado el delito, ya está configurado. Entonces te va a sancionar la conducta. Y es lo que la gente luego no entiende. Por eso en muchas ocasiones es muy difícil que Hacienda te dé el perdón hasta que Hacienda tenga ya todo resarcido. Y eso es muy difícil porque muchas veces no lo hace para que te den un perdón. Ahora bien, estamos hablando de unas reformas fuertes a la Constitución con delitos graves como es delincuencia organizada, donde no alcanzas a ningún beneficio vas a alcanzar. Y mucha gente se pregunta, si a mí me dan una factura falsa, yo, ¿cómo sé? No soy autoridad para poder ver si realmente esta empresa existe o si no existe. Es muy simple. Hablamos de la materialidad de los servicios. Si yo, por ejemplo, contrato a un abogado y le voy a pagar 200,000 pesos por sus servicios, por llevarme un juicio, y yo le pago al abogado mediante transferencia o cheque electrónico, recordemos que el efectivo no, y el abogado me emite un CFDI con sus datos, le voy a pedir al abogado que me mande parte del expediente. Y yo voy a armar mi propio expediente para cuando venga si hay una revisión, decirle, este fue el juicio y estos son los servicios del abogado. Y el abogado va a demostrar que le llevó a cabo esos servicios. Esa es la materialidad de las cosas, que es cierta la prestación de servicios. De lo contrario, ¿qué es lo que pasa? Pues se vuelve una simple venta de facturas. Oye, yo te doy 200,000, te quedas con parte del IVA y me regresas lo más en efectivo, ¿no? Eso es realmente lo que hacen los factureros. Okay. Se quedan con el IVA, con el ICR, te cobran el 7%. Bueno, hay gente que venía facturas hasta por el 2%, imagínate nada más. Y todavía te decían ellos, no, es que tenemos una estrategia. ¿Cuál estrategia? Es un robo a la nación, eso no es estrategia. Y hoy que estamos viendo que ya van por los despachos, el 406 del Código Penal, pues ya al que dé, asesore, diga, lo más importante ¿cuál es? Que el origen de los recursos tenga licitud. Sí. Si no hay licitud, ya se acabó el tema. Entonces, para mucha gente, el problema cuál es también en la materia adversarial, vamos a verlo como tal. El juez no tiene la carpeta de investigación.
hasta Ujú, que se lleva a cabo la imputación. Entonces, muchas ocasiones te dan una orden de aprehensión sin que el juez conozca la evidencia de la carpeta de investigación, más que los datos que les da el fiscal. Y ahí es una barbaridad. ¿Por qué? Porque puede que te estén juzgando solamente por lo que está diciendo la autoridad, sin que te permitan a ti decir, oiga, eso es mentira, no fue así, yo tengo esto. Hasta el día de la imputación tú te vas enterando. El problema que tenemos, ¿cuál es? En la materia administrativa y en la materia fiscal penal, el problema es que la imputación, cuando se te va a llevar a cabo, te permiten, vas a ver una ampliación de un término. Y hoy por la pandemia es algo gravísimo porque pues, está todo cerrado, ¿no? ujú. ¿Cómo puedes acreditar las cosas? El problema que se tuvo muchas audiencias fue eso, que estaban cerradas las oficinas, o mucha gente usa lo electrónico. Yo les sugiero a los abogados, a los nuevos abogados, que hay que estarse de alta con lo electrónico, porque esa es la constancia que te va a llevar para todos lados y que te puede salvar una acción fiscal. Porque al momento que tú le digas a la audiencia, señoría, aquí está mi FIL, mi FIREL, aquí están mis recibos, están en internet, los puedes bajar de la nube y lo exhibes como prueba, ya la hiciste. Ujú. A que te digan nada más el dicho, no, pues yo sí pagué, yo creo, mi contador, no, no, no. Y una cosa bien importante, ya olvidémonos de los contadores. Vamos directamente a Hacienda a ver cómo estamos, a verificar cómo estamos. Eso casi nadie lo hace, ¿eh? Perfecto. Hay que ir. Oiga, ¿sabe qué? Soy fulano de tal, aquí está mi identificación, quiero que usted me diga cómo estoy para que usted me oriente. Y ahí te van a decir, oiga, pues no está usted localizado. Te puedo comentar que en mi efímero paso me di cuenta que muchas querellas vienen porque la gente no está ubicada. Entonces, no, a mí no me ha llegado ningún requerimiento. ¿Cómo te va a llegar si estás ubicado? Eso es un delito. Y muchas veces los contadores, para que no molesten al cliente y esté cuando una iguala, lo dejan por ahí localizado. Y de vez en cuando se meten ahí al correo para ver si llega algo, pero pues, no hay nada como que estés localizado. ¿Por qué? Porque ahí es donde te vas a dar cuenta en qué estás parado. Ujú. Yo te puedo asegurar que más del 60% de gente que se han buscado no están localizados. Y no lo saben, ¿eh? No lo saben. Eso está Ese es grave. realmente el problema. Eso es grave. Ujú. Obviamente, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues de ahí inmediatamente la autoridad se te ve encima por un fraude fiscal. Por ejemplo, doctor, ¿cómo podríamos identificar para las personas que nos escuchan, sobre todo jóvenes estudiantes que tal vez no están incursionando, apenas incursionan en la materia, pero como bien lo señalaba usted, había esta cuestión de los delitos financieros, los delitos fiscales y esta parte especial del penal? ¿Cuáles podríamos decir que son los delitos fiscales y cuáles podrían ser los delitos financieros? A ver, mira, la pregunta es importante. Ujú. Lo que hablas de financieros habla de finanzas, habla de dinero, Sí, fraudes, algo más elaborado, fideicomisos. Y los fiscales hablan de eminentemente materia administrativa, ok. que son las querellas que lleva a cabo la Procuraduría Fiscal. Lo que nutre a la Fiscalía es la Procuraduría Fiscal y el Ujú. SAT, de eso se nutren. Entonces, cuando te llegan aquí y te dicen, ¿este es fiscal o es financiero? Es lo menos que debes de ver. ¿Cuál es el fondo del asunto? Si interviene algún banco, interviene alguna institución, si ya no se vuelve fiscal, se vuelve financiero. Alguna institución que intervenga, por ejemplo, bancos, sobre todo algún fraude bancario, se vuelven financieros, que tengan que ver con dinero. Ok, Y los fiscales, los que tengan que ver con la conducta administrativa, con la evasión, con las facturas, con todo eso. Esa es la separación. perfecto. Así es como se manejan y así se dividen los juicios. O sea, podríamos decir que también todos los delitos que contemple, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación son netamente fiscales y de ahí en fuera podríamos encontrar que los financieros son los que no están ahí eh, Así es. metidos, ¿no? Y Ahora por también vámonos por las cuantías, ¿eh? Hay algo bien importante. Por perfecto. ejemplo, en muchas ocasiones los asuntos no tienen que ser federales, ¿eh? Ujú. Voy a dar un dato muy duro, que yo ahí fue donde eh, más me di cuenta que estamos mal como autoridad en su momento, en ese paso efímero de la Fiscalía. El 80% de los delitos no son de la Federación, son de fuero común. Y uno a veces piensa lo contrario. Y no, pero te voy a decir cuál es el problema. El problema es que te pones de acuerdo con un MP, te pones de acuerdo hoy fiscales y ahí te lo vas llevando.
y de repente te vas al amparo y por competencia, vámonos la degeneración. Entonces, el cliente estuvo ahí 3 años, 2 años gastando en un asunto que no se lo vas a poder resolver por jurisdicción. Y eso también está grave. Sí. Eso es muy grave. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo me di cuenta, por ejemplo, por las cuantías. Lo primero que hacíamos es hacer un filtro. A ver. ¿De cuánto estamos hablando que es un delito para que intervenga la federación? De 2 millones para arriba. Ah, pues de 2 millones para abajo, regrésenlos. Y se votaron más de 750 asuntos. No, no. O sea, que la gente se iba a dar cuenta hasta el paso después del tiempo. Y por ejemplo, doctor, ¿cómo se puede o cómo nos podemos aprender cómo se lleva esto en la práctica? Es decir, cuando ya pasa, cuando ya alguien encuentra que puede ser víctima o que está cometiendo porque a veces pasa, dicen que no se puede cometer un delito fiscal, sí, de manera culposa, ¿no? Sabes tú que estás cometiendo un delito fiscal porque hay dolo en esta parte. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Porque a veces será cuando los asesores son quienes lo cometen, a veces sin el conocimiento del cliente que pudiera pasar. ¿Cómo se lleva un procedimiento penal, por ejemplo, en materia de estos delitos? Mira, primero que nada, la imputación, que en este caso tiene que corresponder a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Si no hay imputación, no sirve nada. Okay. Hay que ver en este caso ya lo nuevo, si Santiago Neto también se acreyó, la SAT, pero normalmente es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Son los responsables para poderse acreyar. Si no hay querella, ahí no hay nada. El asunto es que con un estado adversarial, pues únicamente ya no le permite ni siquiera a la gente que vaya a declarar. Ahorita apenas afortunadamente llegó una jurisprudencia hace como el mes de mayo, donde ya es obligatorio que te manden el citatorio, aunque sea delito grave. Eso es muy importante, porque antes llegaban por ti y te llevaban de la mano de a palomita, así tipo collado, vámonos, órale, y llegas ahí, ahora ya no, tienen que citarte. Lo importante, ¿cuál es? Primero que nada, la prevención, que la sangre no llegue al río. El problema que tenemos, amigos, es que no prevenimos nada. Sí. Si tú ya sabes que eres un problema fiscal, si tú ya sabes que estás mal con tus obligaciones, regularízate, acude al SAT, haz convenios. Pero la gente no hace eso. El problema te voy a decir cuál es. En este país estamos todos a la impunidad. No pasa nada, conozco al juez, al amigo, al cuate, ya me dijeron que no hay bronca, todo el mundo te vende las perlas de la Virgen. No, yo tengo un esquema fiscal y que es a prueba de balas. Eso ya no existe. Eso hoy con la ley ya no está, y aparte está en la Constitución. No es una ley secundaria. O sea, si ya está en la Constitución, la corrupción, actos de corrupción, delincuencia organizada por la facturación, o sea, ya son delitos graves que ya ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, muchas ocasiones a la gente no le dicen, oiga, a ver, espérese, este dinero, ¿cómo le llegó? No, así, a ver, háblele a fulano de tal, vamos a hacer como le llaman los contadores, una complementaria, y vamos a avisarle a la autoridad. O sea, lo puedes arreglar. Cuando ya llega tu problema penal, son dos cosas: es que te valió gorro o que traes el dedo de la autoridad, punto. Okay. Así de simple, la materia es muy simple. Porque debes, pagas. Si ya pagaste, bueno, acredita que ya pagaste. Oiga, esto no es cierto. Mira, un grave problema que tenemos en México, yo lo he estado diciendo mucho, es la venta de los automóviles. Tú vendes tu carro y nada más endosas la factura y ya, y se acabó, y agarras el otro y te lo llevas. Y agarras tu carta responsiva. Pero ese coche, con tu RFC, se quedó en Hacienda registrado a tu nombre. ¿Sabes cuánta gente cambia los nombres de los propietarios? Mucho. Nadie. ¿No? El 6% solamente cambian de nombre. Los demás dejan igual. Porque como vas a pagar el cambio de propietario, dicen, no, pues ¿para qué lo pago? Pues mejor lo dejo así. Y por ahorrarte una lanita de 3, 4 mil pesos, primero, la bronca es para el que lo vende. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones te puedo hacer que el 100% no le avisaste hasta que me diste un carro, salvo las empresas, para poderlo deducir y para ver lo del ingreso. Entonces, seguramente que ya cuando te das cuenta, ya traes en tu vida 13 o 14 carros que ya ni los tienes, pero están registrados a tu nombre. Esto es importante poner atención, porque entonces es una práctica constante y eso puede acarrear. Es muy común, es muy común. Es muy común, y te estoy dando un ejemplo que lo hacemos todos.
Todo lo hacemos. O sea, no hay nadie que diga, no, es que yo pido una factura o yo emito un CFDI. No es cierto. No es cierto. Tú Bueno, llegas y agarras ajá. tu carro, lo endosas y vámonos. Pero ¿qué pasa, doctor? Por ejemplo, digo, ya ahorita nos dice que pues este proceso inicia con la imputación por parte de la autoridad, ¿no? En este caso lo decía el Sí. Tribunal Fiscal, la Procuraduría. ¿Y después qué sigue? O sea, ¿qué, en este caminito, qué sigue después de la imputación? Inmediatamente la imputación, digo, te llevan ante el juez de control. Ujú, Obviamente te van a pedir la prisión domiciliaria, ok, es lo menos que te van a aventar. El fiscal se te viene encima para alegarte que te quedes en prisión. Eso de la última rato y eso que es lo que no funciona. De 1000 asuntos que hay, 998 se quedan en la prisión. sí. O sea, esa es la realidad. Ahí yo creo que la prisión preventiva oficiosa habría que estudiarla un poco más. Ujú. Realmente no se dio como debía darse la última ratio. O sea, ha sido un abuso por parte de la autoridad. ¿Qué es la Muy, última ratio, maestro? Para los que nos escuchan que no sepan. la última razón es lo último que debes de hacer. O sea, Perfecto. cuando ya la razón no existe. Ok. Entonces entienden que el sistema adversarial es precisamente para evitar la prisión. Ujú, Y lo que no evitas es la prisión, o sea, porque los jueces, la mayoría, se ponen de acuerdo con las fiscalías y te avientan automáticamente lo que se llama la prisión preventiva oficiosa. Algo bien delicado que también tenemos que hacer los ciudadanos es evitar jueces a modo, jueces de consigna. Esto lo he estado viendo diciendo por años en todos lados. Hay jueces que están de acuerdo, que son con la autoridad y hagas lo que hagas, te van a dejar adentro. ujú, Esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque yo creo que todos tienen derecho a una buena defensa. Y cuando el juez se carga al otro lado, pues ya no es justicia, ¿no? ujú. El juez tiene que valorar exactamente en igualdad de circunstancias, piso parejo, o sea, la defensa y la fiscalía están en igualdad de circunstancias de aprobar lo que sea. Pero cuando ya el juez se carga para lo de la autoridad, pues ya no tienes derecho, ya no es justo. Y eso muchas veces en materia fiscal se da. Entonces, el problema que tenemos, ¿cuál es? Primero, si ya vas a llevar un proceso penal por eso, sí va a estar muy delicado el asunto, va a Sí. ser muy complicado, porque aparte debes de garantizar El- prácticamente el daño al erario. ujú. Y la gente que se va al amparo, que dice, es que me voy a meter al amparo, tiene usted que garantizar. ¿Por qué? Porque está en la ley fiscal. De lo contrario, no va a proceder el amparo. También tenemos que hacer reformas más progresivas en materia de amparo. El amparo, la ley no es progresiva, la Constitución sí. Ahí sí tenemos que estar muy, muy atentos a nuestra ley de amparo. Yo creo que deberíamos de hacer más grande la ampliación de la protección constitucional. Ujú. Yo soy enamorado de que la gente debe de defenderse hasta el amparo, hasta lo último, y que debe ser más generoso el amparo, una figura que en México se creó y que ya nos rebasaron otros países que la adoptaron. Sí, Entonces, en exactamente. México se creó ya, por ejemplo, en Perú hay un tribunal constitucional, hay un habeas corpus, que es mucho más amplio que nuestra ley de amparo. El habeas corpus americano es mucho más amplio que nuestra ley de amparo. En España es mucho más amplio que nosotros. En Alemania ni se diga. Cuando el juicio de amparo se empezó en México. Así es. Entonces, el problema que tenemos, ¿cuál es? Primero, tenemos un marco jurídico muy, muy acotado en materia fiscal. Ujú. Recuerda que siempre el fisco, lo que decíamos en mi época, cuando ustedes son muy jóvenes, en mi época decían Lolita, ¿no? Porque llegaban los comerciales, una ciudad de Lolita, que eran los del SAT. Ujú. Hoy el problema que tenemos le llaman sistema administrativo de la Santa Inquisición. ¿Por qué? Porque ya llegan con todos los elementos y usted debe tanto, tanto y tanto. Y algo bien importante, también va a haber problema para los contadores. Los contadores no son abogados, ¿eh? El contador que se lleva en tu contabilidad tiene que ser experto ya en este momento, por lo menos en derecho fiscal, y buscarte una voz y decirle, oye, esto puede que contablemente esté bien, pero como dices, me checa, pero no me cuadra. Ujú. Tienes que ver exactamente el tema legal y el tema contable. Eso es bien importante que los dos estén de la mano. Porque en donde encuentren irregularidades o discrepancias es donde la autoridad te va a atacar. Si, por ejemplo, generaste 1000 pesos, declaraste 10, pues te faltan 999, ¿no? Por Ahora, ejemplo, ajá, perdón que le interrumpa, doctor, es que me da mucho la atención esta parte porque si me permite retomar, se supone, por ejemplo, que en un delito fiscal, ya lo señalaba usted, cuando ya hay una imputación por parte de la autoridad fiscal, que ya se empieza el proceso penal,
hay dos vías, ¿no? Está la sanción administrativa y la sanción penal, bueno, más bien el proceso penal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo dije, como decíamos, cometí una defraudación fiscal por tantos millones de pesos? ¿Sabes qué? Todos esos millones de pesos ya se los pagué en este momento dentro del proceso penal al Estado, entonces ya no debo, es más, ya pagué hasta los intereses, actualizaciones, recargos, multa, todo. Ya lo enteré al SAT, ya no le debo nada. El proceso penal, como usted bien lo decía al inicio, aunque ya se cometió la conducta, por sí mismo el proceso podría quedar eh, sin sustancia, es decir, que ya no se siga, o se requiere forzosamente que la autoridad fiscal diga, ¿saben qué? Esta persona ya me pagó, entonces lo perdono y ya no sigo con el proceso. Se requiere el estimamiento de parte de la autoridad. Okay. Si Hasta que no, ellos es te digan, efectivo. no, si no se va a seguir el procedimiento de oficio. Perfecto. Es que muchos Tienen no que, saben eso. tienen que ir a la autoridad, ¿saben qué? Ya me doy por pagado, Uh-huh. yo no hay daño en el Estado, punto. Ahora, Una por sanción, pero mínima. pero por ejemplo, eso hablamos de un delito fiscal, que son, Sí, como usted lo decía, la cuestión administrativa por parte del Estado. El delito de lavado de dinero es catalogado como un delito financiero. sí, Correcto. sí. Ese, si estoy mal, corríjame, pero entonces los delitos financieros per se, es decir, por sí mismo, pues no podrían desistirse por parte de las autoridades, ¿no? Por ser un delito que más que ser un fraude al erario, pues es un delito distinto, ¿no? Por su naturaleza. No sé si me logro explicar bien. Sí, mira, ahí en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Ajá. En ese caso, lo que le demuestras y le quitas al juez es que la autoridad no tiene ningún daño. Muchas veces la autoridad de un delito financiero no va a querer desistirse, pero sí te va a acreditar ante el juez que no hay daño. Y cuando tú le acreditas que no hay daño, se entiende que la sanción que tienes va a ser la mínima. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya no hay daño. Muchas veces no se quiere desistir, no, yo no me desisto. ¿Por qué? Porque pues, ya está el procedimiento, pero si le debes acreditar, oye, nada más acreditamos, dame un documento donde no tengas un daño. Entonces mandas llamar a la autoridad nacional y dices, oye, quiero que me digas hay un daño. Dijo, no, ya pagó, ya está bien, no tenemos ningún daño. Y entonces eso te va a reducir bastante la causa penal. Va a acabar una sanción, pero va a ser muy mínima. Ya no hay un daño al Estado, esto te va a quitar el 80% de la carga. Pues va a ser ya mínima. Va a haber una sanción, sí, pero va a ser mínima. Y por ejemplo, Ya no tienes un daño. ¿Y cómo es que colaboran o trabajan? Porque se me hace muy interesante. Tenemos la unidad de inteligencia financiera que ve unas cosas, pero ya le dieron también potestad como para poder, pues, no querellarse, sino más bien como avisar que están Sí, pasando sí, sí. ciertas irregularidades. Tenemos la Procuraduría Fiscal y tenemos la unidad de delitos fiscales y financieros de la FGR, ¿no? Es Sí. decir, cómo colaboran o cómo van enarbolándose estas autoridades tratándose de delitos fiscales y financieros. Mira, la fiscalía per se por sí sola no puede hacerlo porque se tiene que nutrir prácticamente de lo que es, en este caso, Santiago Nieto, Uh-huh. el SAT y la Proco Fiscal. Son Okay. sus fuentes. Ellos son los que tienen que llegar y entregar la documentación, presentar la denuncia y en ese momento se procede. Si no hay denuncia no se puede hacer nada. La fiscalía no puede investigar por sí sola. No tiene esa facultad. Esa es la realidad. Okay. Entonces, el asunto, ¿cuál es? El asunto es que el problema que tenemos aquí es que hay demasiada legislación y sí tenemos un problema grave en que hay ocasiones que la competencia ya se está alegando también en amparos y quién es competente y quién no es competente. Uh-huh. Y eso va a dar mucho de qué hablar. Por eso muchas veces ha perdido muchos amparos Santiago Nieto porque no es competente. Santiago Nieto no es un agente ministerial. Lo más que fue es una zona administrativa. Uh-huh. No más. Entonces, él no es fiscal. Punto. O sea, él más bien puede Toda aportar datos de prueba, ¿no? hasta ahí. Hasta ahí, nada más. Recuerda que ahorita hay un enfrentamiento entre la fiscalía y la unidad de inteligencia. Digo, hay una pelea a muerte ahí. ¿Por qué? Ya declaró Gers que lo que está diciendo Santiago no tiene ningún sustento, ¿no? Uh-huh.
Ya se la cantó, que por eso no han procedido las cosas. ¿Qué es lo que pasará aquí? Yo creo que lo que tenía que hacer en escala Flores es que Santiago Nieto tiene que darle todo al Procu Fiscal, y el Procu Fiscal de la Federación es el que tiene que entregar los elementos a la Fiscalía. Ok. Esa es la realidad. Y entonces, ¿qué papel tiene como tal la Fiscalía General en temas de delitos fiscales y financieros? A ver, la unidad de fiscal y financiero se va a nutrir de lo que tú le des. Nada Nada más. más. Nada más. Pero no puede accionar, o sea, no puede ella. Va a accionar si tú le das información, las querellas particulares o de parte de la autoridad. Perfecto. Ahí es donde se va a accionar. Antes no. Hasta que no tenga los elementos no lo va a poder hacer. Y por ejemplo, ¿cómo considera usted que estamos actualmente? Es decir, ¿qué cambios deberían hacerse o qué debería cambiar para poder ahora sí proceder de una mejor manera y un mejor actuar tratándose de delitos fiscales y financieros? A ver, yo creo que lo que se tenía que hacer primero que nada es una campaña de información, porque no la hay, para todos los ciudadanos. Es, a ver, señores, traemos este problema. El problema que tenemos es que así se pasó durante más de 50 o 40 años, pues que la gente compraba facturas, el gobierno compra facturas, los municipios compran facturas, o sea, todos compran facturas, esa es la realidad. Digan que no, claro que lo hacen. El problema más grave, ¿cuál es? El problema que se tiene grave es que no ven el alcance del delito. Es un delito que es grave. Pues yo creo que lo que hace falta es una difusión, una campaña de difusión entre el SAT y la Fiscalía, donde le digan a la gente, a ver, señores, el tema está así de esta manera. ¿Para qué? Para que ellos puedan prácticamente darse cuenta de cómo está el tema fiscal penal y entender que es una conducta muy complicada la que van a tener. Esa es la realidad. Eso no se está haciendo. Entonces mucha gente ignora el alcance de esta ley. Mucha gente piensa que a mí no me va a pasar, yo no tengo nada. ¿Cómo me van a meter al bote por delincuencia organizada si no soy un delincuente? O sea, ese es el tema. Por ejemplo, esa es una pregunta que también siempre se nos hace y nos preguntaban antes para este programa. ¿Qué debe entenderse realmente como delincuencia organizada, querido doctor? ¿Y cómo saber si tú no formas parte de eso? O más bien, para que no te confundan que estás dentro de esta figura, por así decirlo. A ver, es bien simple. El origen del dinero. Si ¿Ok? tu origen tiene ilicitud, no tienes tú ningún problema. Si no tiene ilicitud, sí tienes problema. Y si hay Todo. ilicitud, ¿se presume que viene de delincuencia organizada o puede haber alguna otra fuente de ilicitud? No, la única fuente es la licitud. Ok. Eso, dame un segundito porque me están marcando Sí, de la chamba. no, no se preocupe. El problema es que, ¿cómo no vas a estar metido en delincuencia organizada si estás manejando dinero que no tiene origen? Es lavado de dinero. Ok. Es lavado de dinero. Si tienes origen, despreocúpate, ya le hiciste. ¿El problema cuál es? El problema es que si no tienes justificado el dinero, si no tienes origen, es lavado de dinero. Es delincuencia organizada. Ahora también, ¿qué tenemos por delincuencia organizada? Dos o más. Los gobiernos de los estados. Ujú. Y eso, híjole, ese es un tema que está bien complejo. La mayoría de los gobernadores, de los alcaldes, de los diputados, los que manejan presupuesto, Sí. usan facturas falsas. Tras un presupuesto de 15 millones, ¿sabes qué? Hay que chutárnoslo, consíguete unas empresas y les vamos a dar el 6, el 7% y te pagan y les das el dinero y luego te lo regresan. A la gente que le está regresando ese dinero, ese es lavado de dinero. Ahora, ¿dónde va a estar bien complicado? Ahí te ve el tema. Y es Ujú. lo que la gente no va a entender. El que vende la factura obtuvo un lucro del 3 o 4 o 5%. Pero el que la compra deduce el ICR y se queda con todo el dinero y aparte es una simulación. Ujú. Entonces, cuando tú les pides la materialidad de las cosas, a ver esto en qué prestación fue, cómo fue, en ese momento que no sepan, se acabó el tema. Ahí es delincuencia organizada. Ok. Ahora, me decían, como dice en un curso que tomé en Italia, me decían, ¿cómo se evita delincuencia organizada? Pues lavar dinero es pagar impuestos.
paguen impuestos y se acabe el tema. En Italia sí es, paguen impuestos, se acabe el tema. En Estados Unidos, por ejemplo, el efectivo es legal, las cantidades que tú quieras. Sí. Siempre y cuando las preclares y las pagues. En México tenemos un problema demasiado grave en este momento, ¿eh? Ya mucha gente no va a usar el sistema financiero, van a usar la lana debajo del colchón. Porque ahora te van a auditar los bancos, van a ver tus cuentas y entonces vamos a regresar a la época de la revolución donde todo el mundo tiene su lana escondida. Por eso hace falta una campaña que concientice a la población de que no le vas a quitar su dinero. No, y que contribuyan, que hay una cultura de la contribuya. El problema que tenemos ahorita es que hay una campaña, pero de miedo. Terrible, de miedo. Fiscal, ¿no? Dices, de miedo, de que me van a meter al bote, me van a investigar, me van a quitar. Yo creo que lo que menos tiene que hacer una autoridad es darte miedo. Nosotros fomentar, a ver, vamos a sentarnos, vamos a arreglar, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Yo coincido en muchas cosas en el caso de que sí se abusaron de los despachos de abogados para estrategias fiscales. Esa es la realidad. Y que muchos gobernadores abusaron de los esquemas, esa es la realidad también. ¿Y sí? Sí está complicado. Que ahorita ya viene todo a regularse, ¿no? Con el... No, ya vamos ahorita. Necesitamos un borrón y cuenta nueva, sí, pero no nada más en impuestos. Necesitamos un borrón y cuenta nueva en seguridad. Estamos del nabo. O sea, mucha gente me dice, oiga, ¿por qué tengo que pagar impuestos si no tengo ni seguridad? Vea cómo está el país, en economía en cero. O sea, el país está ahorita muy álgido. Yo creo que ahorita el presidente lo que va a hacer es que va a apretar, va a exprimir a la gente con el dinero que se debe en el fisco, porque no tiene recursos. La pandemia nos está pegando a todos, más a los abogados. Fíjate, no hay juzgados hasta el 15, hasta el 16, y chance y patén del bote hasta agosto, y así nos han ido patrón del bote cada 30 días. Y ahí andamos, que hasta memes ya nos han hecho ahí. No, ya. Así es un problema. Y más en materia tributaria, donde no dieron chance a nada. O sea, ni siquiera le permitieron, oiga, tienes 60 días, 90 días. No estaba la gente pidiendo que le condonaras nada, nada más pedía una oportunidad de más tiempo. Entonces, sí, ese es un problema. Y, por ejemplo, doctor, en su vida práctica, ¿le ha tocado alguna vez o nos pudiera decir si un delito financiero se pudiera volver fiscal? O sea, que sí. Se conectaran los dos. Sí. De hecho, sí los hay. Mira, la materia fiscal es demasiado técnica. Sí. Y muchas ocasiones, yo lo que siempre peleaba es que los despachos grandes juegan mucho a la probabilidad. ¿Qué es lo que hacen? No va a dar nombres, pasa cuando un despacho que está en todo el mundo, una franquicia, llega y te dice, a ver, este esquema que tienes te va a permitir deducir el 17% de los impuestos. A una empresa que maneja 15 mil millones de dólares, puta, te los compran, te los agarran y los deducen. Pero ese esquema te lo van a vender a 500 personas en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy, como está la ley, cuando dice el Código Penal, al que asesore, de o diga, ya para que tengas una estrategia fiscal, tienes que presentarse en la Hacienda para que te la autoricen y para que te la revisen. O sea, ya en ese momento Hacienda se está cuidando en salud. ¿Por qué? Porque ya no te va a dar chance a que en tu defensa legal lo vayas a alegar antes de que lo alegues, te la están quitando de la mano. Ok. Entonces ya no va a haber esas estrategias agresivas que había anteriormente. Ya no van a existir. El problema que tenemos, ¿cuál es? Que la gente no conoce el alcance. Hay un desconocimiento total. De veras, mucha gente que me tocó ver a una persona que le llegó un requerimiento por, no creas que por cantidades, por 220 mil pesos, un profesionista, un arquitecto, que había cobrado por unos planos extras, y lo agarraron porque la factura con la que había hecho eso era de una empresa que él contrató para no llevarse el IVA, y pues le estaban cobrando a él, la empresa cayó 69, y lo estaban revisando a él, y a él estaba cayendo que debía de pagar el impuesto que eran, no sé, casi 100 y tantos mil pesos. Y me decía él, pues es que yo no los tengo. A mí me dijeron que hiciera los trabajos, que los hiciera fulano de tal. Y cuando le pidieron los trabajos para que acreditara que era la materialidad, no la pudo acreditar. Y entonces se volvió un asunto financiero. Es interesante saberlo. Sí es complicado el tema. Y ahí es donde ya entran los abogados
con el expertise a decir, a ver, vamos a ver primero si estamos en la vía correcta. ¿Cuántas ocasiones no en materia civil te vas por un ordinario y dice, no, pues es que no era ordinario, era mercantil y vas para atrás, ¿no? Sí, y sí. Por eso O hay que sea, que tener exactamente la un misma. conocimiento amplio de la materia. Doctor, ya se nos está yendo el tiempo. Como dicen siempre, lo digo, es muy envidioso. Realmente me gustaría hacerle una última pregunta, pero esta pregunta va encaminada a qué le diría, qué recomendación le hace para todos aquellos jóvenes abogados que están estudiando o van iniciando esta profesión para que lo tomen en sus carreras profesionales. ¿Qué les recomendaría? La profesión de, mira, yo le debo toda la carrera. Ujú, Creo que el abogado está para defender, siempre. Siempre, el día que dejemos de defender, acabamos con nuestra esencia. ujú. Tenemos que defender, siempre. Es hermoso defender, defender la Constitución. Hay que ser apasionados de lo que hacemos. Yo creo que los abogados somos apasionados en todo lo que le entramos a la ley, pero lo más importante, las injusticias. Yo creo que nuestra Constitución está plagada de muchas cosas que tenemos que ayudar al pueblo de México. Mucha gente no conoce la ley, mucha gente no conoce su Constitución. Ujú. Si conoces tu Constitución y tus derechos, los vas a pedir. Sí, Tenemos que obligar, mediante el juicio de amparo, a que cumpla la autoridad lo que está en la Constitución. Y los abogados somos los garantes de que la cumpla. Así de simple. Ni no jueces y magistrados. Los que hacen la ley no son los legisladores. Los que confirmamos los criterios son los abogados en los tribunales, en las jurisprudencias. Caminan por los abogados, que impugnamos al cliente, que estamos impugnando. O sea, los que nutrimos el país en la ley son los abogados. El mundo se mueve por los abogados. La economía se mueve por los abogados. Los tratados internacionales son por abogados. Eso es lo importante de la profesión. Por hoy, antes yo me acuerdo que en mi época te decían, no, ley de refijo de bueyes. Hoy, aguas porque la materia adversarial te pide que conozcas, que sepas hablar y que sepas defender, ¿eh? así es. Ya no No, es tan sencillo. no puede ser ningún improvisado, ¿no? Ya no se puede. Entonces, esto que es para ustedes nuevo, yo volví a regresar a la escuela porque la materia adversarial es completamente nueva. Yo crecí con derecho romano, Ujú. pero es anglosajón, es completamente nuevo. El que te diga que es experto en materia adversarial te está mintiendo. Expertos somos en derecho inquisitorio, porque eso fue lo que aprendimos desde hace 30 años. Sí, Esta materia que no lleva ni 6 años, en México está complicado el tema, ¿eh? Tiene sus asegúnes, tiene sus bemoles todavía, ¿eh? ¿ves? Para que tengas una idea, se generaron más de 30, 50 mil tesis en 10 años de vida del sistema mixto inquisitorio. No van ni siquiera 200 tesis del adversarial. Para que veas todo lo que falta por venir. Ujú. Sin duda alguna. Pues de Yo creo que la verdad, mejor carrera es ser abogado. muchas gracias, querido doctor José Óscar Valdés Ramírez. Gracias, porque sabemos que su agenda es apretada, sabemos que es un hombre muy ocupado, pero agradecemos que siempre tenga tiempo para hablar con los estudiantes, para hablar con los jóvenes y sobre todo para hablar en la Facultad de Derecho de la UNAM, por lo cual este es su espacio y ojalá haya muchos programas más donde tengamos su valiosa participación y agradecemos nuevamente que esté con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo, cuídense. Gracias. Gracias, agradecemos al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y nuevamente a la doctora Sonia Venegas Álvarez, y a todos ustedes que nos ven, por favor suscríbanse a nuestro canal para que reciban día con día el nuevo material de cultura jurídica para ustedes, regálenos un like y compartan esta información que puede ser de gran ayuda a muchas personas. Muchas gracias y hasta la próxima.